Para esta luna de miel, había preparado muchas cosas. Afortunadamente, tuve la previsión de meter mi maleta en la mochila. En la maleta, además de ropa y documentos, había un botiquín de emergencia que insistí en llevar. Después de todo, era difícil conseguir medicamentos en el extranjero, así que era mejor llevarlos desde China. Debido a que la herida en mi pierna era profunda, me mordí un pedazo de ropa y me desinfecté con alcohol, cerrando los ojos. Pero rápidamente me arrepentí. El dolor era tan intenso que quería rodar en el suelo. Después de aplicar medicamentos y vendarme la herida, estaba empapada en sudor. Terminada mi herida, me acerqué a Miguel Torres, que estaba inconsciente. Apoyé una linterna y lo examiné detenidamente. Tenía heridas en el hombro, el brazo y la espalda. Debido al movimiento intenso, muchas heridas estaban enrojecidas e inflamadas, y algunas incluso sangraban. Puse mi mano en su frente y me aparté rápidamente, sorprendida por el calor. No sabía cuántas heridas tenía, pero seguramente no todas se habían hecho en la isla. Parecía que estaba bien cuando estaba saltando en la roca, pero ahora me dio cuenta de que estaba al límite. ¿Quién hubiera pensado que fuera un soldado de la flota del mar exterior de C? Los soldados son generalmente rectos, pero él tenía un aire de desafiante. Cuando me detuvo en el almacén, pensé que quería hacer algo malo. Ahora que sabía que tenía una misión, no me demoré. Saqué antiinflamatorios del botiquín y se los di, luego le di mucha agua. Vi cómo se tragaba y me calmé un poco. Al menos, todavía tenía un poco de conciencia. Pero no podía seguir así. Sus heridas necesitaban ser tratadas rápidamente. Saqué muchas cosas de la mochila, herví agua y limpié su cuerpo con una toalla del hotel. Después de limpiar la sangre, vi una herida de cuchillo en su cintura, que se había vendado por él mismo. Probablemente se la había dado a alguien cuando me encontré con él. No sabía cómo había sobrevivido y llegado a la playa, pero seguro que había estado mucho tiempo en el mar. Era realmente tenaz, soportando tantas heridas hasta ahora. Con el viento nocturno cada vez más fuerte, saqué la carpa y el colchón inflable, y luego lo arrastré con dificultad hacia adentro. Miguel Torres estaba tan febril que no tenía conciencia. Excepto por la reacción instintiva cuando le desinfecté con alcohol, estaba como muerto. No había muchos medicamentos, pero eran suficientes para tratar heridas externas. Después de vendar todas sus heridas, me sentí exhausta. Quería cocinar algo, pero mi pierna dolía demasiado y no tenía energía. Finalmente, no me importó el pudor y saqué una manta de la mochila y me quedé dormida. Desde que llegué al crucero, mis sueños no habían sido tranquilos. Pero esta vez, dormí profundamente sin sueños. Cuando desperté, me despertó el aroma de los instant noodles. Abrí los ojos con desconcierto y me di cuenta de que estaba sola en la carpa. El sonido de las olas golpeaba la roca. Me levanté rápidamente y abrí la puerta de la carpa. Vi a Miguel Torres cocinando instant noodles con los utensilios que había sacado de la mochila. No te imaginabas que eres una profesora universitaria, dijo. Me detuve y miré hacia mi maleta abierta. En ella había una copia de mi identidad que había traído durante el viaje. ¿Nadie te ha enseñado que es impolítico buscar en las cosas de los demás? Además, te he salvado la vida. Le lancé una mirada y estaba a punto de salir cuando me dio un tirón en la herida. Suspiré y miré hacia abajo. La herida en mi pierna había sido revendada con un método más profesional. Levanté la vista y el hombre me ofreció una taza de noodles. Luego, se sentó en el suelo, cruzando las piernas, sin importarse sus heridas. Creo que hay algunos malentendidos entre nosotros. ¿Por qué no charlamos? Tomé la taza. Ya sabes mi identidad. ¿Qué hace la séptima flota del mar exterior? Miguel Torres no se negó a responder. Miró hacia el mar y dijo. Es normal que no sepa. La existencia de la séptima flota del mar exterior es poco conocida, especialmente del equipo especial. Somos un grupo separado de la flota del mar exterior de C, encargados de controlar el transporte de peligrosos materiales en el mar. ¿Es como la policía antidroga? Puedes entenderlo de esa manera. Recibimos una orden secreta 3 días antes del viaje del crucero. Había un grupo de funcionarios gubernamentales disfrazados de turistas que transportaban patógenos. Para detener este peligroso material, me infiltré en el barco. Pensé que solo usaban el crucero para el transporte, pero resultó que todos los tripulantes del barco eran de ellos. No tuve más opción que dejar inconsciente a un camarero y infiltrarme. Finalmente, solo pude salvar esta caja negra. Este brote de zombies fue probablemente causado por los reactivos patógenos rotos durante nuestra lucha.
mirando la caja negra en su mano, me quedé un momento sin habla. Entonces, este brote de zombies fue intencional. ¿Y qué tengo que ver yo? ¿Por qué me persiguió? Viendo mi expresión de incomprensión, Miguel Torres me miró de arriba a abajo. Cuando te encontré, estaba a punto de cambiarme de ropa y marcharme. Te vi actuando de manera sospechosa y me di cuenta de que podrías venir a robar la caja negra, así que te quería retener en el almacén. Ahí estaba la razón por la que me había tratado con tanta hostilidad. Por favor, vine a pasar mi luna de miel. Sí, vi tu certificado de matrimonio. Te llamas Laura y tu marido se llama Javier. Acabas de casarte hace un mes. Recordando lo que pasó en el crucero, mi mirada se volvió fría. Tomé 2 sorbos de la sopa. De hecho, antes de encontrarte, ya había muerto, hice una pausa y comencé a contar con los dedos. 12, no, 14. Miguel Torres me miró con una expresión complicada. ¿Años? Veces. Después de decir esto, Miguel Torres se relajó un poco, pero luego se dio cuenta de que no debía haberlo hecho. Hice un gesto con la mano. Sé que no me crees, pero ni yo puedo creerlo. Yo era una persona bondadosa, pero he experimentado 14 muertes. ¿Te imaginas cómo es morir 14 veces? Estoy casi enloquecida. Miguel Torres siguió mi lógica con dificultad. ¿Murió 14 veces por los zombies? Negué con la cabeza. Cada vez que los zombies brotaban en el crucero, mi marido me empujaba al mar porque el bote salvavidas estaba lleno. Esta es la 15ª vez, y no quiero morir más. Así que até a mi marido y a su amante en la habitación y me escapé. Y me pregunto, había muchos botes salvavidas en el barco, ¿por qué solo 5 funcionaban correctamente? ¿El crucero no revisa sus equipos de emergencia aunque gana tanto dinero? En realidad, Miguel Torres no creía en mi historia, pero cuando dije que solo 5 botes salvavidas funcionaban, se quedó pensativo. Si recordaba correctamente, todos los botes salvavidas se lanzaron al mar después de que nosotros nos fuimos. Y, de hecho, cuando él se fue primero, solo 3 botes salvavidas funcionaban. ¿No eran 5 en total? Miguel Torres frunció el ceño. Entonces, ¿en realidad ha renacido 15 veces? Y no solo eso. ¿Puedes explicar científicamente esta mochila? Dijo esto, y trajo la mochila. Luego, sacó una carpa de camping grande y un colchón inflable. Miguel Torres se quedó sin habla al ver las cosas que sacaba de la mochila. Esto era más allá de la metafísica, era ciencia ficción. Viendo que estaba sorprendido, no me detuve y le empujé las cosas. Ya que estamos hablando, te agradezco que pongas esta carpa después de comer. No dudes. Miguel Torres dijo que su placa militar tenía un chip de localización, pero esperamos 3 o 4 días en la cueva sin recibir ayuda. Los zombies en el acantilado se caían uno tras otro debido al olor de la sangre. Ahora, cuando mirábamos hacia arriba, ya no había muchos zombies en el borde del acantilado. Sobre la aparición de los zombies, Miguel Torres creía que había zombies mutados en el bote salvavidas y que, debido a la corriente, habían llegado a la isla como nosotros. A mí no me importaba demasiado los zombies, sino más bien en lo que él había dicho sobre el peligro del patógeno. Según la información de las Fuerzas Armadas, no solo nuestro barco tenía personas de la entrega. Estos patógenos podrían ser producidos masivamente por el Centro de Investigación 733DM y transportados por mar a todo el mundo. Y ellos, con el controlador, podrían negociar con los países. Si un barco llegaba al puerto de C, las consecuencias serían catastróficas. Con la gran población de C, si el patógeno se replicaba y se extendía, la probabilidad de supervivencia de la gente común sería mínima. Lo primero que pensé fue en mis padres. Los mensajes en mi teléfono todavía no se habían enviado, y estaba cada día más ansiosa. No te preocupes demasiado. En cada crucero hay miembros del equipo especial. Después de obtener la caja negra, ya informé de la ruta. Seguramente, la flota ya ha enviado tropas para detenerlos. Ojalá fuera así. Temía que los que iban a rescatar no supieran la situación en el barco y se infectaran. Y si otros cruceros ya habían llegado a tierra, sería un desastre. Después de curarnos un poco, cuando ambos podíamos movernos con normalidad, comenzamos a pensar cómo salir de aquí. Si las Fuerzas Armadas no nos encontraban, tendríamos que encontrar una manera de entrar en una zona con señal y contactar con las Fuerzas Armadas. Ahora teníamos el mismo objetivo, salir de aquí lo antes posible y entregar la caja negra a las Fuerzas Armadas. Yo quería volver a casa y él quería regresar a su equipo. Con el mismo objetivo, nuestra relación dejó de ser hostil.
La cueva estaba a unos 7 u 8 metros del mar. Mirando el nivel de corrosión de la roca, Miguel Torres y yo concluimos que este lugar se inundaría con la marea alta. Con un gran objetivo, lo primero que hicimos fue salir de la cueva y regresar a la isla desierta para hacer una señal de rescate visible. Hice una lista de los recursos en mi mochila: colchones inflables, cuerda de escalada, tapete de yoga, botellas vacías, paraguas, perchas. Con estos, era posible hacer una tabla de navegación simple y remar hasta la costa oeste. Y lo más importante era la marea y la corriente. Debido a su trabajo en la flota, Miguel Torres conocía más sobre el mar que yo. En la medianoche del tercer día, Miguel Torres y yo preparamos nuestras cosas. La luz de la linterna de emergencia iluminaba la cueva, y el sonido de las olas golpeando la roca era más claro que los días anteriores. Miguel Torres, vestido con un traje seco negro que saqué de la mochila, se acostó en la entrada de la cueva y escuchó durante un rato. Cuando una ola golpeó, rápidamente marcó la altura con su sable en la roca. Tocando la marca, se levantó. Es el momento. Estos días, él había estado midiendo el nivel del agua. Dado que el agua estaba subiendo, comenzamos a preparar nuestro escape inmediatamente. Cuando saqué el cuarto colchón inflable de la mochila y lo estaba inflando, Miguel Torres tomó un bastoncillo fluorescente que le di y lo cortó con el sable, vertiendo el líquido fluorescente en el mar. Si esto se filmara, serías criticado en Internet. ¿Criticado? Por contaminar el medio ambiente. Miguel Torres gruñó. Antes de la supervivencia, todo es inútil. Mirando la dirección en que el líquido fluorescente giraba en el mar, volvió y ayudó a amarrar los colchones inflables con la cuerda de escalada. No hay rocas en el acantilado, podemos bajar al agua. Asentí con la cabeza. Sabía que era un riesgo. Después de todo, era un colchón inflable, no un barco real. Si las olas eran un poco fuertes, ambos moriríamos en el mar. La última vez sobrevivimos porque la corriente nos llevó a la isla, pero esta vez dependía de la suerte. Miguel Torres cortó la carcasa de un juguete de plástico, enrolló el plástico y el tubo de la escoba con film de cocina. Luego, puso tablillas de espuma en la carcasa de plástico y selló otra capa. Hizo 2 remos así. Yo, por otro lado, estaba reforzando el fondo del barco. En estos 2 días, habíamos consumido muchas botellas de agua. Las botellas de plástico se fijaron en los lados del barco para mantener el equilibrio. Además, para evitar que el barco inflable se rasgara en las rocas, amarré una capa gruesa de espuma en el fondo. ¿Está bien así? Miguel Torres se volvió y miró el barco que había reforzado. Levantó una ceja. Decía, ¿qué enseñas en la universidad? Psicología. Ah, pensé que era manualidades. Pero con tu mentalidad, te has adaptado bien a esta situación. No quería hablar cuando estaba sin palabras. Supuse que era un cumplido. Con el agua subiendo poco a poco, cuando estaba a medio metro de la entrada de la cueva, el cielo se estaba iluminando ligeramente. Miguel Torres y yo empujamos el barco de que habíamos hecho hacia el mar. Vimos que el barco flotaba suavemente y nos relajamos un poco. Espera un momento, yo primero bajaré y probaré. La cuerda del barco estaba amarrada a una roca fuera de la cueva, así que no se preocupaba por qué se alejara. Viendo que Miguel Torres saltó al barco y que se mantuvo estable, me tendió la mano. Ven. Me puse la mochila, le di el remo y luego salté también. Ambos nos sentamos en el barco y, comprobando que todo estaba bien, Miguel Torres desató el candado de la cuerda de escalada. Gracias a la calma del mar, el viaje de regreso a la costa oeste fue sin incidentes. Llegamos sin problemas. Cuando llegamos a la playa de la costa oeste, algunos botes salvavidas atrapados en las rocas llamaron nuestra atención. Como él había dicho, las personas en los botes salvavidas se habían infectado y habían sido llevadas a la isla por la corriente. Empujamos el barco hacia la playa y luego lo guardamos en la mochila. Esta mochila era extraña. Cualquier cosa que entrara un poco en la mochila se absorbía rápidamente, lo que resultaba inquietante. Miguel Torres miraba la mochila con recelo y no se atrevía a tocarla. Incluso, cuando descansaba, la alejaba. Le dije, ¿en serio? Es solo una mochila, no come gente. Una vez intenté meter a mi marido en ella, pero no lo aceptó. Miguel Torres se puso más pálido. Basta, no quiero escuchar más. Solo entonces me di cuenta de que, aunque era un hombre fuerte, parecía tener un poco de miedo a las cosas místicas. ¿Temes a la mochila, pero no a los zombis? Miguel Torres cambió de tema y miró hacia el bosque. Hay muchos zombis en el bosque.
Si queremos estar completamente seguros, debemos atraerlos todos. Dijo esto y me pidió que encendiera un fuego mientras él se dirigía al bosque. Miguel Torres era eficiente. Me pidió que encendiera un fuego en un lugar protegido del viento en la playa. No pasó mucho tiempo antes de que saliera del bosque con un conejo salvaje. El conejo sangraba y él lo dejó en el centro del fuego. Miguel Torres me indicó que me subiera a una roca y esperara. No pasó mucho tiempo antes de que un montón de zombis salieran del bosque, gruñendo. Viendo que se acercaban al fuego, atraídos por el olor de la sangre, Miguel Torres cerró el fuego y luego arrojó de papel higiénico inflamable. Con las llamas creciendo, los gruñidos de los zombis se convirtieron en silencio. El fuego ardió durante todo el día. Miguel Torres y yo no miramos más y volvimos al bosque a buscar. Finalmente, volvimos al acantilado y, con el mismo método, encendimos otro fuego y atraímos a los zombis restantes. 2 columnas de humo se elevaban de la isla desierta. Si alguien venía a rescatarnos, seguramente los vería. Pero incluso así, no vimos a nadie hasta la noche. Las fuentes en la isla desierta no eran muy abundantes, pero gracias a las muchas herramientas y a la habilidad de Miguel Torres, éramos capaces de comer carne de animales salvajes de vez en cuando. Dado que el rescate se demoraba y la señal seguía interrumpida, me sentía cada vez más inquieta. Parece que Miguel Torres se dio cuenta de mi ansiedad y me llevó al bosque con un suspiro. No podemos seguir esperando. Dado que nadie ha venido a rescatarnos, debemos salvar nosotros mismos. Vi cómo Miguel Torres se paseaba por el bosque, tocando aquí y allá. Fruncí el ceño. ¿Cómo salvar nosotros mismos? ¿Remando con el bote de hacia afuera? El bote pequeño que usamos para salir de la cueva no resistiría a las olas del mar. Necesitamos hacer un barco más grande y estable, suficiente para llegar a un lugar donde podamos recibir señal. En teoría, tienes razón, pero ¿sabes cómo hacer un barco? Miguel Torres me dio una rápida mirada. Es mejor que estar ansiosa todo el día. Trabaja. La vida cotidiana llena de actividad hace que uno se sienta mejor, ¿no es cierto, profesora Laura? En ese momento, admiré su actitud positiva y activa. Aunque ninguno de nosotros había hecho un barco antes, encontramos un modelo de barco de madera en los juguetes que había recogido en el supermercado. Originalmente, pensé que podría ser útil como leña, pero ahora resultó ser de gran ayuda. Este barco necesitaba ser ensamblado, con cada pieza que se debía despegar del tablero. Lo ensamblamos una vez según el plano y lo probamos en el agua. Vimos que podía navegar, así que con una buena manipulación de la vela, podríamos viajar rápidamente. Al ver esto, Miguel Torres y yo comenzamos a replicar el barco en tamaño real. Tomamos las herramientas y entramos al bosque a cortar árboles con una sierra de cuerda. La primera vez que usé esta herramienta, dudé. ¿Esta cosa realmente puede cortar un árbol? Miguel Torres, con un par de guantes, tiraba de la sierra de cuerda con rapidez. La sierra estaba casi humeando, pero él no paró. ¿No mirabas lo que recogías en el supermercado? No había tiempo. Si no me hubieras molestado, probablemente hubiera salido del barco antes de ver a los zombis. Ah, ahora es mi culpa. Si no te hubiera conocido, probablemente no hubiera sabido lo que estaba pasando en el crucero. ¿Y en la isla, sin señal, qué habrías hecho? Me apoyé en un árbol y afilaba un palo con un cuchillo. ¿Qué podía hacer? Si el crucero tenía problemas, alguien vendría a buscar. Si no, me quedaría a vivir en la isla. Voy paso a paso. En lugar de preocuparme demasiado, es mejor pensar en qué comer esta noche. Dije esto y me marché. Miguel Torres se secó el sudor y me preguntó. ¿A dónde vas? A bañarme en el arroyo. Si te acercas, te mato. El arroyo en la isla desierta fue descubierto por Miguel Torres. Tomábamos agua del río arriba y usábamos la piscina abajo para bañarnos y lavar la ropa. Aunque Miguel Torres tenía un aire de desafiante, era un soldado honesto. Aún así, no me fiaba. Colgué campanillas de mascota a 10 metros de distancia para marcar una línea de advertencia y colgué tela camuflada en la dirección de entrada para proteger mi privacidad antes de bañarme. Me sumergí en el agua y exhalé profundamente. Me preguntaba cómo estaban mis padres y si todo estaba bien en casa. Javier y yo siempre habíamos parecido una pareja feliz a los ojos de los demás, y mis padres también lo apreciaban mucho. Pero quien hubiera pensado que me traicionaría y planeara matarme para robar mi dinero. En la isla, anhelaba volver a casa todos los días, pero también tenía miedo. Tenía miedo de volver a la casa que habíamos compartido, de ser interrogada por mis padres y de encontrarme con nuestros amigos.
¿Cómo sería si todo esto fuera solo un mal sueño? Me quedé en la piscina por un tiempo, liberando mis emociones negativas. Luego, me lavé rápidamente y me marché. Cuando volví, secándome el cabello, Miguel Torres ya había cortado 3 árboles. Cada árbol era muy alto. Después de cortarlos, debíamos segmentarlos. Viendo que estaba sudando, le dije que se bañara y descansara, mientras yo continuaba trabajando en dar forma a los troncos cortados con guantes. Trabajar juntos fue más eficiente. En solo 15 días, reunimos todas las piezas de madera necesarias según el manual. Pero cuando intentamos hacer las uniones en los marcos de madera, nos dimos cuenta de que este tipo de corte preciso necesitaba instrumentos. Era imposible hacerlo a mano en poco tiempo. Además, los costados del barco debían ser de madera flexible, y nosotros solo podíamos afilar los troncos cortados, no llegando al nivel de madera adecuada. Ambos miramos las piezas de madera con ceño, pensando en una solución. Finalmente, levanté la mano y fui a buscar cuerdas. En fin, lo único que hay en esta isla es madera. Haremos una balsa más grande y profunda, siguiendo la estructura de un velero bicuerpo. De lo contrario, si se presenta una tormenta, este barco no será mejor que el nuestro. Después de todo, en caso de una tormenta fuerte, era una situación de vida o muerte. En ese momento, cualquier barco, excepto el crucero, tendría que soportar las olas. Miguel Torres también pensó que tenía razón. Finalmente, dejamos de preocuparnos por el plano y amontonamos todas las piezas de madera. Primero, amarramos una balsa de 6 metros cuadrados con cuerdas. Luego, buscamos muchas ramas más finas para hacer el fondo más grueso. Así, nos faltó madera otra vez. Miguel Torres y yo volvimos al bosque y aceleramos la tala. Esta vez, cortamos ramas más pequeñas y en pocos días, recogimos. Finalmente, el marco del barco tenía una altura de medio metro con ramas finas amontonadas a los lados. Atamos botellas vacías en los espacios para garantizar la flotabilidad. Ahora, el barco podía flotar, pero para evitar que se volcara con las olas, necesitábamos agregar más cosas. Miguel Torres y yo buscamos troncos gruesos, los cortamos y los fijamos como barandas alrededor de la balsa. Además, construimos una pequeña cabina en el centro con ramas finas para protegernos del viento y la lluvia. Después de todo, no sabíamos cuánto tiempo tardaríamos en encontrar señal después de dejar la isla, así que era necesario tener un espacio de supervivencia en el barco. Para la estabilidad, agregamos decenas de bidones de 5 litros vacíos alrededor de la cabina. El agua en los bidones la guardé en bolsas de plástico y la puse en la mochila, sin desperdiciarla. Finalmente, erguimos un tronco de 4 metros de altura detrás de la cabina y usamos cuerda de escalada y una cubierta de cama impermeable para hacer la vela. El barco se flotó en el agua durante 3 días, amarrado a un árbol en la orilla, y se alejó unos 15 metros. Esperamos la tormenta en el barco, comprobando su estabilidad y corrigiendo los problemas que surgieron. Un mes después, cuando el barco pudo resistir una tormenta, finalmente partimos. Sentados en el barco, viendo cómo la isla desierta se alejaba, no podíamos evitar sentir miedo. Pero preferimos buscar la esperanza en lugar de morir en la isla. Quizás habíamos experimentado todas las tormentas en el crucero y en la isla desierta, porque durante una semana en el mar, excepto por una breve tormenta, no tuvimos que enfrentar fuertes olas. En el azul mar, el horizonte era infinito. Yo, con gafas de sol, estaba en la cubierta del barco. Viendo que el viento era del este, bajé la vela. Miguel Torres, sentado en el costado del barco, con un sombrero de sol que saqué de la mochila y un palillo en la boca, no movía el anzuelo. Al sentir que el barco comenzó a moverse rápidamente, recogió la línea, se levantó, arrojó la red y luego entró a la cabina a beber un poco de agua. ¿Todavía no hay señal en el teléfono? Negué con la cabeza. Además de no tener señal, la batería del teléfono también era un problema. En el supermercado, saqué casi todos los cargadores portátiles. Aunque todavía tenía 10 cargadores, se iban agotando uno a uno, y no sabía si llegarían a durar hasta que encontráramos señal. Últimamente, el viento es fuerte. Según esta dirección, tarde o temprano obtendremos señal. Me pellizqué la frente. En serio, nunca he odiado el mar como ahora. En cambio, tú pareces acostumbrado a la vida en el mar. Claro. Estoy en la flota, y la mayoría del año estoy en el mar. ¿Crees que me habrían enviado a esta misión si no estuviera acostumbrado a la vida en el mar? Antes, en la isla, podía encontrar un lugar para liberar mis emociones negativas. Pero en el barco, cuando mis emociones negativas alcanzaron un pico, me sentía sin energía, sin ganas de hacer nada ni hablar.
Una noche, después de comer, Miguel Torres me llamó y me pidió que saliera. Como no tenía sueño, salí de la cabina. ¿Qué pasa? Te quiero mostrar algo. ¿Algo bueno? ¿Habían encontrado el crucero? Miguel Torres estaba sentado en la proa del barco y me indicó que me sentara. Me senté a su lado y miré el mar oscuro, confundida. En el siguiente instante, me presionó los hombros hacia atrás. Al recostarme en la cubierta del barco, vi un cúmulo de estrellas. Me quedé mirando el cielo estrellado, y de repente, el viento se detuvo y todo se quedó en silencio. Cuando era niño, mis padres estaban en el frente. Estaban en la frontera, y siempre me decían por teléfono cómo eran hermosas las estrellas allí. Después, solía subir al techo de mi casa a contar estrellas. Aunque estábamos lejos, estábamos bajo la misma bóveda celeste. Mira, ese es el triángulo estival, ¿es muy obvio? Allí está Sagitario, que parece una olla, y Orión. Escuchando sus palabras, miré el cielo nocturno y tardé un rato en hablar. Entonces, ¿dónde está Escorpio? Miguel Torres hizo una pausa y señaló una estrella anaranjada en el cielo. ¿Ves esa? ¿Cuál? El hombre se acercó a mí y, siguiendo mi vista, me ayudó a señalar la posición. Esa anaranjada en el centro de la Vía Láctea. Esa es Antares. Comenzando desde ella, el gancho hacia abajo es la cola de Escorpio. Miguel Torres se recostó rápidamente y miró el cielo, con las manos detrás de la cabeza, satisfecho. Antares está a 550 años luz de la Tierra. Aunque su temperatura promedio es solo la mitad de la del Sol, su tamaño es 500 veces el del Sol. Es maravilloso, ¿no? Miré durante un rato y finalmente la reconocí. 550 años luz, es realmente lejos. Pero en la ciudad, probablemente no se vean estas estrellas. En la ciudad donde vivo, es difícil ver la luna, y mucho menos una Vía Láctea como esta. Escuchando mis palabras, Miguel Torres se quedó sorprendido y luego se incorporó. ¿En realidad no se ven en la ciudad? Pensé que te podría consolar. ¿En serio no se ven? Entonces me di cuenta de que estaba intentando consolarme, viendo mi estado de ánimo. Me dio ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Lo siento, pero el aire en la ciudad no es tan limpio como aquí. Pero al menos, he tenido la oportunidad de ver una Vía Láctea tan pura. Vale la pena. Mientras hablábamos, de repente, como si una caja de diamantes se hubiera derramado, algo cayó rápidamente del cielo. Dios mío, Miguel Torres, mira. Esta era la primera vez que lo llamé por su nombre. Miguel Torres se quedó un momento sin habla, pero luego siguió mi vista y abrió los ojos de sorpresa. Increíble. ¿Es un cometa? Le di un golpe en el hombro. No te quedes ahí. Haz un deseo. Miguel Torres cerró los ojos rápidamente. Sí, deseo. Desea que encontremos ayuda pronto. Que hagamos el mismo deseo. La probabilidad se duplica. Un segundo antes, el ambiente era romántico, y en un instante, nos convertimos en dos supersticiosos. No solo juntamos las manos, sino que comenzamos a adorar al cometa. Uno era un miembro del equipo especial activo y el otro era una profesora universitaria. Pero ahora, en el mar, estábamos suplicando a un cometa. Pero nadie esperaba que, quizás por milagro o por suerte, me sintiera agarrada de la mano. Me molesté y estaba a punto de soltarme, pero vi que Miguel Torres miraba hacia adelante, con la vista fija. Fruncí el ceño y seguí su vista. En el horizonte, donde el mar y el cielo se unían, un crucero negro, inmóvil, entró en nuestra vista. No habíamos esperado encontrar el crucero en lugar del rescate. ¿Es nuestro crucero? Miguel Torres me lanzó un remo y, cada uno con un remo, comenzamos a remar hacia el crucero. Está oscuro. ¿Qué otro crucero podría ser? El rescate no ha encontrado este barco. Tal vez, como dijiste, los que fueron a rescatar se infectaron en el barco. No importa. En el crucero, seguro que hay señal. Podemos contactar con la flota en el control. Remamos durante más de una hora y finalmente nos acercamos a este gigante muerto. El crucero estaba parado en el mar. La escalera de emergencia colgaba al lado y no había cadáveres flotando en el mar alrededor del barco. Parecía que las olas habían llevado el barco alejado de su ruta original. Llegados allí, Miguel Torres y yo no nos atrevimos a mover. No sabíamos cuántos zombis había en el barco. Subir en la oscuridad era como presentarse a un ataque. Finalmente, decidimos subir al día siguiente. El controlador no podía usarse directamente.
Necesitábamos encontrar el primer infectado por el patógeno y extraer su suero. Hablando del primer patógeno, recordé la sombra que vi en la cubierta por primera vez. Miguel Torres frunció el ceño. ¿Quieres decir que había un zombi más rápido que los demás? Sí. Era muy ágil y tenía un objetivo preciso. Era diferente a los demás zombis, que se amontonaban cuando olían algo. Ah, ¿no lo viste? Tú saliste después de mí. Miguel Torres pensó detenidamente y negó con la cabeza. Los zombis que me rodeaban después eran más lentos. Ese zombi que mencionas quizás entró al camarote para buscar a los vivos. Sabíamos que el día siguiente sería una batalla difícil, así que nos quedamos cerca del barco y descansamos por turnos durante la noche. Al día siguiente, cuando amaneció, Miguel Torres y yo nos acercamos a la escalera con el bote. Subimos con cuidado, temiendo hacer ruido. Miguel Torres estaba delante. Observó la situación y, viendo que no había zombis en el lateral, se subió y me ayudó a subir. Volver al crucero me hizo sentir muchas emociones. Ninguno de nosotros se atrevió a entrar directamente al camarote, porque el ambiente era cerrado y, si nos encontrábamos rodeados de zombis, sería el final. Pero el control estaba adentro y no servía de nada dar la vuelta. El viejo método, quemarlos. Miguel Torres y yo nos miramos y comenzamos a trabajar. En mi mochila había los faisanes y conejos salvajes que habíamos encontrado en la isla, y estaban tan frescos como cuando los metí. Con el fuego encendido, Miguel Torres abrió rápidamente la puerta del camarote y agitó el animal sangrante en el pasillo. Enseguida, el pasillo silencioso se llenó de ruidos de pasos cada vez más fuertes. Con un gruñido, un zombi salió de la puerta. Miguel Torres y yo, cubiertos de catnip, estábamos detrás del fuego. Viendo que los zombis se arrojaban uno tras otro al círculo de fuego, arrojamos papel higiénico para aumentar el fuego. Quemamos todos los accesos del camarote, pero no vimos al zombi rápido. Dado que no podíamos determinar si estaba todavía en el barco, nos movimos con más precaución. Incluso, nos cubrimos completamente con agua de catnip y luego con spray antimosquito para evitar que el olor se disipara. Así, como dos inciensos caminantes, entramos al camarote con cuidado. Había algunos zombis en las habitaciones que no habían podido escapar. Miguel Torres los eliminó uno por uno con su sable, y yo me defendía con un hacha de emergencia que había desmontado del exterior del barco. Así, llegamos al control. Pero al ver la puerta cerrada del control, ninguno de nosotros se atrevió a entrar. Cuando abrimos la puerta, Miguel Torres arrojó un faisán sangrante al interior. Esperamos un minuto y, al no sentir que hubiera nadie, estaba a punto de entrar cuando Miguel Torres me detuvo. Se inclinó un poco y escuchó con atención, frunciendo más y más el ceño. ¿Qué? Antes de que terminara de hablar, Miguel Torres me empujó. En el siguiente instante, algo cayó del techo del control, cogió rápidamente el faisán y salió hacia la puerta. Esa velocidad era la misma que el zombi que vi en la cubierta. La sombra, con el faisán en la boca, persiguió a Miguel Torres hacia la bifurcación derecha. Miguel Torres, con un sable en una mano y un hacha en la otra, luchó con el zombi y me gritó. Hay solo un patógeno. Entra al control central. Cierra la puerta. Me detuve y levanté la vista. ¿Y tú? No me importes. Envía la señal. No abras la puerta hasta que llegue el rescate. Miguel Torres se alejó, llevando la atención del zombi. Mirando su figura, no dudé y entré al control central. Busqué por todos lados y finalmente encontré el interruptor. Al subir el interruptor, todo el crucero se iluminó. En el siguiente instante, la consola de control se reinició. Busqué rápidamente y vi algo que parecía un teléfono, con un botón de llamada rápida al lado. Comencé a llamar uno por uno. Finalmente, después de un sonido de interferencia, una voz familiar se escuchó. Esta es la sala de mando de la 7ª Flota del Mar Exterior. ¿En qué podemos ayudarlo? Al escuchar esta voz, me emocioné y lloré. Finalmente, habíamos contactado. Esta es el crucero Diamante. El crucero ha sufrido un brote de zombies debido a la fuga de patógenos del Centro de Investigación 733. Todos los pasajeros se han convertido en zombies. Pero el miembro del equipo especial con el número de identificación NOC 23 de octubre ha obtenido el controlador y ha encontrado al primer infectado. Solicitamos ayuda inmediata para extraer el suero. Entendido. Mantenga el crucero en su lugar. La flota se dirige hacia ustedes. Mientras hablaba, una figura cayó brutalmente en el vidrio del control. Me asusté y miré hacia arriba. Sentí un nudo en el estómago.
Era el cuerpo de Miguel Torres. Con su caída, el vidrio se cubrió de sangre. Viendo que Miguel Torres se levantó con dificultad y se dio un rodamiento lateral, el zombi, completamente chamuscado, saltó y cayó justo donde él estaba. Agarré el micrófono y me quedé sin aliento. Luego, grité con todas mis fuerzas. «Ven. Por favor, vengan. No puede resistir más. Vengan». Con la llamada cortada, corrí hacia la ventana lateral y vi que Miguel Torres se estaba levantando tambaleante. El zombi estaba en lo alto, olfateando el olor de la sangre. No podía dejar que le pasara nada. Puse su placa militar y la caja negra en el panel de control, donde era visible. Luego, salí rápidamente del control central. Había renacido muchas veces y conocía bien el camino de los camarotes en el crucero. Llegué a las entradas de los camarotes y saqué combustibles de la mochila y los encendí. No importaba dónde estuviera Miguel Torres. Encendía una puerta y luego pasaba a la siguiente, hasta que me quedó una puerta. Finalmente, vi a Miguel Torres correr a través del humo. Debido al humo que bloqueaba todas las entradas, Miguel Torres solo podía correr en una dirección. El fuego y el humo también ralentizaban el movimiento del zombi. Viendo que Miguel Torres apareció, me apresuré a apoyarlo, poniendo su brazo sobre mi hombro. ¿No te dije que te quedaras adentro? Cuidado. Miguel Torres, con sangre en la boca, trató de empujarme. Estoy cubierto de sangre. Él lo encontrará rápidamente. Este zombi es demasiado rápido y fuerte. Si me encuentra, no importa dónde me esconda. No le hice caso y lo ayudé a caminar hacia el ascensor. Miguel Torres probablemente había atraído al zombi afuera para protegerme, pero se había olvidado de que, en el exterior, el zombi tenía más libertad de movimiento. Mientras nos movíamos en el camarote, escuchamos un gruñido detrás de nosotros. Sin dudarlo, lo llevé al ascensor. El olor de la sangre se interrumpió en la entrada del ascensor. Eso daría tiempo al zombi para confundirse durante un rato. Viendo que el ascensor bajaba al primer piso subterráneo, me puse delante de Miguel Torres y corté el cuello de un zombi que se acercaba con la hacha. Luego, lo llevé hacia la puerta del almacén, donde habíamos estado antes. No está mal. Tienes habilidades para ser del equipo especial. Calla y descansa. Las puertas de los camarotes en el suelo eran normales, pero la del almacén subterráneo era de hierro. Si nos escondíamos aquí antes de que llegara el rescate, el zombi no podría hacer nada, por fuerte que fuera. La puerta del almacén estaba abierta. Después de comprobar que no había nadie adentro, rápidamente metí a Miguel Torres y saqué perfume para flores. Lo vertí una botella tras otra fuera de la puerta. Finalmente, cerré la puerta con fuerza. Miguel Torres estaba exhausto y se recostó en el suelo. Miró alrededor y sonrió. ¿Volvimos aquí? ¿Tienes tiempo para sonreír? ¿Dónde estás herido? Déjame ver. Miguel Torres se apartó un poco. Tranquila, solo me he caído. No he sido mordido, de lo contrario, me habría lanzado al mar. Mirando la sangre en su boca, no me sentí segura. Le abrí la ropa para examinarlo. Tenía heridas viejas, pero no había heridas externas evidentes. Entonces, debía ser un daño interno. Le palpé el cuello y luego la espalda. Al no sentir que reaccionara, volví a palpitar su pecho. De repente, él se apartó, evitando mi mirada. No me toques. Todavía no tengo novia. Le lancé una mirada y luego le palpé el esternón, las costillas. Cuando llegué a la costilla izquierda, él se estremeció. Lo sabía. Rápidamente saqué ibuprofeno de la mochila y se lo di. Luego, saqué el colchón inflable y lo ayudé a acostarse. Recordando los conocimientos de emergencia, saqué cervezas heladas y las envolví en una toalla, luego las puse sobre su costilla. Miguel Torres estaba tumbado en el colchón inflable. Al sentir el frío, intentó apartarlas. ¿Frío? Fruncí el ceño. Deberías estar agradecido de sentir el frío. Después de media hora de aplicación del frío, estaba mejor. Temía que se moviera, así que saqué un corsé que había usado antes de la maleta. El corsé tenía cartílagos para dar soporte, pero solo podía cubrir una mitad de su cuerpo. Pensé un momento y saqué la cinta elástica para la maleta. Con una mano, sostuve una mitad del corsé y lo até en la otra mitad herida, luego lo fijé con la hebilla de la cinta elástica. Miguel Torres estaba agonizante, apoyado en el suelo. Miró alrededor y sonrió. ¿Volvemos aquí de nuevo? ¿Tienes tiempo para sonreír? ¿Dónde estás herido?
Déjame ver, dije, preocupada. Miguel Torres se apartó un poco. Tranquila, son solo caídas, no he sido mordido. De lo contrario, me habría tirado al mar. Viendo la sangre en su boca, sentí que algo no estaba bien. Le abrí la ropa para examinarlo. Tenía heridas viejas en todo el cuerpo, pero no había heridas evidentes en la superficie. Entonces, debía ser lesiones internas. Le palpé desde el cuello hacia abajo, y cuando pasé por su espalda, no reaccionó. Luego, volví a tocar su pecho. De repente, él se apartó, y sus ojos evitaban el mío. No me toques sin motivo. Todavía no tengo novia. Le lancé un vistazo y luego le palpé el esternón y las costillas. Cuando llegué a la costilla izquierda, él se estremeció violentamente. Lo sabía. Rápidamente saqué ibuprofeno de la mochila y se lo di, luego saqué el colchón inflable y lo ayudé a recostarse. Recordando los conocimientos de emergencia, saqué cervezas heladas, las envolví en una toalla y las puse sobre su costilla herida. Miguel Torres estaba tendido en el colchón inflable. Al sentir el frío, intentó apartar las cervezas. ¿Está frío? Fruncí el ceño. Deberías estar agradecido de poder sentir el frío. Después de aplicar el frío durante media hora, pensé que era suficiente. Temía que se moviera, así que saqué un corsé que había usado antes de la maleta. El corsé tenía cartílagos para dar soporte, pero solo podía cubrir una mitad de su cuerpo herido. Pensé un momento y saqué la cinta elástica para la maleta. Con una mano, sostuve una mitad del corsé y lo até en la otra mitad herida, luego lo fijé con la hebilla de la cinta elástica. No sabía cuánto tiempo había pasado, cuando se escuchó un ruido afuera. Pero no parecía el sonido de los rescates. Me acerqué a la puerta y escuché atentamente los ruidos fuera. De repente, la puerta recibió un golpe tremendo, lo que me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Con el sonido de van. Van. Van continuando, me alejé un poco, asustada. Miguel Torres también sacó su sable y se incorporó con dificultad. ¿Hasta qué punto era sensible el olfato de este zombi portador de patógeno? ¿Cómo había podido encontrarnos? Afortunadamente, la puerta del almacén era sólida. Sin importar cuántos golpes diera, la puerta no se movía. Finalmente, lo dejamos estar. Un día y una noche pasaron. Miguel Torres volvió a desmayarse, despertando y volviendo a dormir. Con la fiebre alta, comenzó a delirar. Sentí que algo no estaba bien, así que saqué cosas congeladas para bajarle la temperatura y luego le di antipiréticos. Pero solo era un alivio temporal. Finalmente, los antipiréticos ya no tenían efecto. Durante este tiempo, afuera ya no había ruido. ¿Se había ido? Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para comprobar, me di cuenta de que la puerta no se podía abrir. Fruncí el ceño y empujé con fuerza hacia afuera. Al sentir que no se movía, me quedé paralizada. Miguel Torres estaba un poco más lúcido y, viéndome luchando con la puerta, preguntó con desconcierto. ¿Qué pasa? La puerta, parece que el zombi la ha bloqueado. ¿Qué? Recordé algo y volví a mirarlo. Ahí, ¿recuerdas? Yo también te bloqueé antes. ¿Cómo abriste la puerta? Ja, ¿cómo crees? Fuerza bruta, claro. Ahora Miguel Torres estaba gravemente herido y no podía levantarse. Y yo había intentado golpear la puerta más de una decena de veces, hasta que me sentí deshecha, pero la puerta no se abría. Finalmente, me quedé sin fuerzas y me tumbé en el colchón inflable. Miguel Torres, ¿es confiable tu flota? Miguel Torres también estaba tumbado en el colchón inflable, medio dormido. Por supuesto, pero ¿estás segura de haber contactado con ellos? Esa persona dijo que era de la séptima flota y me dijo que no me moviera. Confía en el país, vendrán. Seguro que vendrán. Al tercer día, la fiebre de Miguel Torres finalmente bajó y comenzó a tener ganas de comer algo. El almacén era grande y tenía una cámara frigorífica detrás, pero debido a que no había electricidad desde hace mucho tiempo, la mayoría de los alimentos congelados se habían podrido, y se convirtió en nuestro baño temporal. El sexto día encerrado en el almacén, Miguel Torres volvió a tener fiebre y delirar. Y yo estaba en un estado mental muy bajo. Tenía un teléfono sin señal y pensé que nadie nos encontraría. Miguel Torres, no vamos a morir aquí, ¿verdad? No, estaremos bien. Estaremos bien. El hombre en coma levantó la mano y la puso en mi brazo, como si estuviera consolándome incluso en sueños. En ese momento, me sentí desalentada. Mirando el techo del almacén,
me sentí muy cansada. Si moría aquí, ¿abriría los ojos y volvería a estar con Javier? No, no podía ser así. Me había dado un gran esfuerzo para sobrevivir. Si moría y renacía de nuevo, ¡qué injusticia! Me incorporé y le di 2 bofetadas a Miguel Torres. No te duermas, despierta. El hombre, sorprendido por mis bofetadas, cubrió la cara. Vaya, eres o no humana. Tengo fiebre. No te duermas, Miguel Torres. La flota llegará pronto, no puedes dormir. No, me duele la cabeza. Solo un momento, solo un momento. Miguel Torres, cuéntame algo de tu flota. ¿Cómo entraste en ella? ¿Cuántas vacaciones tienes al año? Justo cuando Miguel Torres y yo estábamos en un estado confuso, no sabiendo cuántos días habíamos sobrevivido. La puerta del almacén se abrió mientras estábamos entre sueño y vigilia. Al parecer, al darse cuenta de que estábamos vivos, la persona afuera gritó. Los encontramos, están aquí. Epílogo. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en casa. Resultó que el día en que contacté con la 7ª flota, enviaron tropas para encontrar el crucero Diamante. Al ver la placa militar y el controlador en el control, pero no encontrándonos, encontraron primero al patógeno en el sótano. Debido a que el virus ya había invadido las ciudades costeras de C, no se adentraron más. En lugar de eso, capturaron al patógeno con un táser, extrajeron el suero y luego se llevaron el controlador para estudiar el antídoto durante la noche. Después de resolver completamente la propagación del virus en el interior de C, la flota se dio cuenta de que algo no estaba bien y volvió al crucero Diamante para una búsqueda minuciosa. Finalmente, encontraron a Miguel Torres y a mi agonizantes en el almacén subterráneo. Normalmente, con los alimentos y agua en mi mochila, no debería haber muerto tan rápido. Pero el estrés mental era el más difícil de soportar. Estarse encerrado en un lugar oscuro, aunque tuviera ventilación y comida, con el tiempo, afectaría seriamente a cualquiera. Esta vez, el plan de M se había fracasado completamente. El patógeno se había aislado en el puerto antes de llegar al interior del país. Después, cuando fui llevada afuera, escuché a una enfermera decir que, aparte de Miguel Torres, 18 miembros del equipo especial habían interceptado los patógenos en sus respectivos barcos. Algunos habían detonado las cajas de reactivos patógenos. Algunos habían detenido el crucero en su ruta. Incluso, algunos habían devuelto el barco a su puerto de origen. Y algunos habían muerto en combate, cayendo al mar con los patógenos. En el crucero de Miguel Torres, la pérdida fue terrible. Todas las vidas de los pasajeros se perdieron. Pero afortunadamente, este era el único crucero que tenía el controlador. Podía decirse que si se sumía en el caos, Miguel Torres era la única persona que podía salvar a C. Por suerte, Miguel Torres cumplió con su misión y obtuvo el controlador. En cuanto a no recibir rescate en la isla desierta, resultó que habíamos entrado en una banda de señal blindada, incluso la señal satelital había sido interceptada. Hasta que encontramos el crucero, el chip de Miguel Torres no apareció en el mapa. Todo en el crucero era como un sueño. Cuando volví a casa, parecía que nada había cambiado, pero en realidad, todo era diferente. Llevaba muchos días de vuelta y no podía reaccionar. Viéndome sentada en la cama, mi madre suspiró y me trajo una taza de congé. Deja de pensar. No subirte al barco fue una suerte. ¿Por qué no te esperó y subió solo? Debido a razones políticas, los pasajeros fallecidos en el crucero fueron declarados víctimas de un naufragio. Y como sobreviviente, mi nombre fue eliminado de la lista de pasajeros por las Fuerzas Armadas. Así que para mis padres, la versión que conocían era que Javier y yo habíamos discutido y él subió al barco sin mí. Los padres de Javier, al oír esto, casi no resistieron. Llorando, vinieron a mi casa pidiendo explicaciones, pensando que yo había engañado a su familia con el dinero de la boda y buscando si había un seguro y cuánto dinero de indemnización había. Pero ¿cómo podía ser algo que yo controlara la muerte de tanta gente en el barco? Finalmente, cansada de discutir con ellos, saqué los registros de hotel de Javier y su amante de su ordenador, así como fotos íntimas de los dos, el comprobante de embarazo de la mujer y los registros de transferencia de dinero de Javier a ella, un total de 30.000 yuanes. Cuando puse todas las evidencias delante de los padres de Javier, se quedaron sin habla. Antes, querían heredar algo, pero nuestra casa era una vivienda de bienestar asignada por la universidad, sin ningún vínculo con Javier. Y aunque Javier tenía una cuenta con 20.000 yuanes, sus deudas eran mayores que su ahorro. Había invertido con su amante, y ahora que ambos habían fallecido, la inversión se había convertido en pérdidas. Quien heredara la propiedad sería el más desgraciado.
con la palabra viuda en el registro familiar, finalmente volví a ser soltera. Sabiendo que este suceso había afectado mucho a mi vida, el director de la universidad me dio permiso para descansar por un tiempo. Pero yo lo rechacé. Dado mi estado mental, si no hacíamos nada, probablemente tardaría mucho tiempo en recuperarme. Desde que volví al país, no he visto a Miguel Torres. No tenemos contacto y nadie sabe quién es. Esta persona parece no haber existido nunca. No he contado esto a nadie, porque no hay nadie que me creería. Un año más tarde, en verano, después de una tormenta eléctrica, el cielo estaba sorprendentemente claro. En la medianoche, miré hacia el cielo y vi la estrella anaranjada, Antares, a 550 años luz de distancia. En ese momento, me sentí como si volviera a estar en el pequeño barco. La Vía Láctea silenciosa se extendía por todo el cielo, como si solo nosotros dos existiéramos en el mundo. Entonces me di cuenta de que también se podía ver en la ciudad. Recordando cómo estábamos rezando frenéticamente en el barco ese año, sonreí. El cometa con el doble deseo realmente funcionó. Debido a quedar viuda y volver a ser soltera, solicité al cambio a una habitación individual en la universidad. El apartamento individual era más de la mitad más pequeño que el apartamento de 2 habitaciones, pero dado que la decoración y el diseño eran decididos por mí, me gustaba más. En el tercer verano después de ser rescatada, ya había superado lo que había pasado en la isla desierta y el crucero. En una tarde calurosa, el aire acondicionado refrescaba el aula. Yo estaba enseñando en el frente y los estudiantes, aburridos, asentían con la cabeza, casi dormidos. Esto era algo habitual para mí. A veces, golpeaba el pizarrón para despertar a algunos estudiantes a punto de dormirse. Abren el libro en la página 84. Si suspenden el examen final de este semestre, tendrán que repetir el curso. No digan que no les he advertido. Aunque dije esto, pocos estudiantes se despertaron. La tarde de verano era realmente soporífera. En la clase, excepto mi voz, solo se escuchaba el sonido del aire acondicionado. Era más adecuado para dormir que el dormitorio. Justo en ese momento, vi a algunas chicas en la última fila mirando hacia afuera por la ventana. ¿Qué pasa? Profesora, hay un guapo abajo. Esta frase fue como un trueno. Inmediatamente, todas las chicas en la clase se despertaron. Todos se inclinaron para mirar hacia abajo. Fruncí el ceño. No se preocupaban por la clase, pero se despertaban al ver a un guapo. Dejé el libro y me acerqué a la ventana para mirar hacia abajo. En la sombra del árbol, un hombre vestido de camiseta negra estaba apoyado en el árbol, comiendo un palo de helado. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y se proyectaba sobre su brazo lleno de cicatrices. Al parecer, sintiendo la mirada desde arriba, el hombre levantó lentamente la cabeza. Me quedé sin aliento y abrí rápidamente la ventana. En un instante, el calor y el sonido estridente de los grillos me envolvieron. El mundo silencioso se volvió ruidoso de nuevo. Miguel Torres estaba de pie debajo del árbol. Con la mano en la frente para protegerse del sol, reconoció que era yo y luego me saludó con una sonrisa. Profesora Laura, ¿ha terminado la clase? ¿Qué tal comer juntos?